luz, tenemos el agua, tenemos el gas, la comida, la inflación y legisladores que no ayudan para nada, pero para nada. Gastón Garriga, explíquenos. Acá estamos con Brian Medina en la mesa, tratando de entender a ver qué es lo que pasa y qué rumbo va nuestro país. Sol, Brian, buen día, ¿cómo están? Bien. Digamos que sí, ¿no? Digamos que Sí, bien. nosotros haciendo radio, contentos acá de estar, pero de charlar, de conversar, pero ¿qué hacemos después cuando salimos de acá? Bueno, a ver, dos o tres cositas. En primer lugar, se terminó confirmando lo que ya sonaba desde la mañana, que es que el gobierno había puesto todo lo que tenía para lograr ausencias y abstenciones, porque no iba a conseguir más votos en defensa del veto, y finalmente lo logró, con ayuda de algunos radicales y de una tucumana y de una catamarqueña. Esto nos permite hacer un par de análisis. Uno político, digamos, en lo inmediato nos dice que el gobierno, digamos, bueno, ya se dijo mucho esto, pero es una victoria pírrica. Aquel general que dijo después de la batalla, contó las bajas y dijo otra victoria como esta y estamos perdidos, ¿no? La verdad es que Milei ganó muy poco y le costó carísimo, a pesar de que claramente genera mucho enojo y mucha frustración y mucha impotencia lo que pasó ayer en el Congreso. ¿Por qué digo que ganó muy poco y le salió carísimo? En primer lugar, porque, bueno, hoy están la mayoría de las universidades de las facultades del país tomadas. Sí. Yo conversé ayer durante la tarde con muchos dirigentes del movimiento estudiantil. Se está poniendo de pie el movimiento estudiantil, que es un actor político que no tenía protagonismo desde hace muchos años, y todo parece indicar que va a tener un protagonismo muy importante. Yo agrego un dato acá, que el movimiento estudiantil de hoy no es el mismo que combatió el menemismo. Es decir, cuando yo era joven y nos tocó hacerle frente a la ley federal de Menem, las federaciones importantes las federaciones existentes eran la FUBA, la FULP y la FUR, ¿sí? Que eran universidades con un importante componente de clase media, reformistas, progresistas, la mayoría de ellas conducidas por el radicalismo. Hoy eso ya no es el conjunto del movimiento estudiantil, eso es una parte del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil también está compuesto por las universidades del conurbano. Sí. Matanza, Avellaneda, Unqui, Jaureche, Paz, Brown. Hay un montón de esas universidades que tienen otro sesgo, que tienen otra conformación socioeconómica, si querés, donde hay un 80% mínimo de estudiantes de primera generación, que son hijos de laburantes, y que le van a imprimir otra dinámica. Entonces, en primer lugar, como le dijeron sus propios aliados a Milei en una reunión privada, te estás equivocando porque no está bueno tener una universidad de enemigo. Es decir, este conflicto no se terminó, acaba de empezar, lo que hizo Milei fue echarle nafta. Milei cantó retruco, bueno, la universidad le va a cantar vale 4, con lo cual vamos a ver qué queda después, y yo diría que se ganó un enemigo para lo que queda de su mandato. Eso es punto 1, ¿sí? Es decir, punto 2, esto hay que marcarlo en una dinámica del gobierno de repliegue, ¿no? Yo no sé cuán futboleros son ustedes, pero lo que yo observo es, nos echaron a 1, nos echaron a 2, defendamos, tiremos la pelota afuera, armemos 2 líneas de 4 y tratemos de que no nos hagan goles. Exacto. Es decir, sí, bueno, pero van recién 20 minutos del primer tiempo. Es decir, falta mucho tiempo como para estar defendiéndose de esta manera. Es un gobierno que ya se dedica a resistir como puede, es decir, ya no tiene ningún proyecto, no tiene nada para proponer, salvo ajuste, y como los ajustes no caen simpáticos ni en la sociedad ni en la superestructura política, se dedica a defenderse como puede, es decir, defiende cada vez más cerca de su arco. ¿Qué significa esto? Que, digamos, hay 2 lecturas posibles. Que el gobierno por ahora tiene un tercio, digamos, le costó más esta vez y fue más apretado, pero por ahora el gobierno tiene un tercio para defender los vetos presidenciales, pero la contracara de esto es que al gobierno le va a costar, digamos, que estas disputas dejan heridas y al gobierno le va a costar muchísimo sacar cualquier ley en adelante. Va a ser muy difícil que el gobierno pueda construir mayorías en esa misma Cámara donde blindó sus 85 diputados ayer. Y la última conclusión de esta primera ronda, y ahora sí, si quieren, lo hacemos más dialogado, es que ayer se confirmó que el PRO, no solamente que Juntos por el Cambio no existe más, porque los radicales votaron mayormente de una manera y el PRO votó mayormente de la otra,
sino que el PRO tampoco existe más porque Milei lo tiene escriturado. A ver, Milei no le dio nada a Macri, ¿me escuchan, no? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos ustedes. Bien, Milei no le dio nada a Macri, y Macri igual lo votó, y Macri igual lo acompañó, lo segundió, como dicen los chicos, porque si Macri hubiera llamado a no acompañarlo, que además de que no lo puede hacer porque está muy preocupado por sus causas judiciales, lo más probable es que los diputados del PRO no le hubieran hecho caso a Macri, porque los diputados del PRO están pensando en su futuro político, y su futuro político está más cerca de Milei que de Macri. Con lo cual, insisto con que Macri como líder político está terminado. Como líder político y también como una toma de decisiones que la verdad que está bien, está medio fuera del plano político, pero digo, llegar a esta instancia teniendo lo tuyo, pero tener que depender de Milei para poder seguir, y después con todas las cosas que también lo venís repasando vos, lo que se bancó Macri y los desprecios que se bancó Macri del mismo presidente para poder seguir estando. Yo no sé si era necesario o no se le ocurrió otra idea. A ver, todo esto arranca en el Pacto de Acasuso, cuando la intervención de Macri hace exactamente un año, en estos días se va a cumplir un año, fue decisiva para volcar el balotaje a favor de Milei. Convengamos que Milei en los primeros días después de la elección de octubre parecía un ciruja, no tenía nada. La pregunta parecía encaminarse bastante cómodo el peronismo a ganar el balotaje. ¿Cuándo cambia la película? Cuando Macri lo cita, Milei va junto con su hermana, se abrazan primero con Macri y después con Bullrich, y Macri le transfiere a Milei los votos de los que Macri era portador, que son los votos del antiperonismo, ¿no? La identidad permanente es el antiperonismo, circunstancialmente macrista, circunstancialmente radical, y ahora es libertario, pero lo que es básicamente esa identidad es antiperonista. Y a partir de ahí, digamos, lo que no sabemos es en la cabeza de Macri o en la mesa de áreas de Macri qué representaba un triunfo de Massa, ¿no? ¿A qué le temía Macri de un posible triunfo de Massa? Pero bueno, Macri jugó fuerte para que ganara Milei y evidentemente no está cómodo. Lo que no sabemos es qué le hubiera pasado cuán incómodo o si hubiera sido más grave para Macri un triunfo de Massa que esto. Bien, sí, volviendo, a mí me quedó los dos primeros puntos sobre el partido de truco de la universidad con el gobierno. Yo siento que el gobierno subestimó a la universidad, digamos, sabiendo, y a los estudiantes más que nada, porque bien vos lo remarcabas, era un actor en el que estaba pasando desapercibido o que no tenía injerencia en los últimos años, y que este gobierno vino a querer, a ver cómo estaba la situación ahí, y me parece que de esta manera y con esta respuesta que ha tenido la universidad no se lo esperaba el presidente. Coincido con vos, Brian, y mirá que se lo advirtieron, ¿eh? Uh-huh. Y te agrego una cosa que por más que suene, digamos, no va a sonar bien, pero es meramente descriptivo. No hay ninguna carga, digamos, de adjetivación en mis palabras. Probablemente influya el hecho de que, digamos, de la misma manera que estamos calientes porque muchos diputados que traicionaron a la universidad pública son producto de la universidad pública, en el Poder Ejecutivo pasa lo contrario. La mayoría de estos tipos, perdón, y estas mujeres también, de los hombres y mujeres, tienen trayectorias académicas que pasaron por instituciones privadas. Entonces, eso explica que no tengan la menor idea de cómo funcionan las universidades públicas, lo que representan las universidades públicas y las dinámicas que se dan ahí adentro, ¿no? Entonces ese desconocimiento es lo que es el que hace que este gobierno sea peligroso, ¿no? Este gobierno es peligroso para sí mismo y para la sociedad porque tiene un profundo desconocimiento de muchas cosas, de cómo funcionan muchas cosas. Bueno, lo hablábamos recién entre ellas la universidad pública. Claro. Lo hablábamos recién, todas las comparativas de los distintos ángulos. Con el fútbol, bueno, acá tenemos nuestro especialista en fútbol, decimos nosotros, pues ya no es columnista, es especialista en deporte, Brian Medina, así que la parte que vos le dijiste de deporte la entendió muy bien. Pero después tenemos la parte de CIPEX. Hace un ratito estábamos charlando con la gente que analiza la política internacional y todo, y estábamos hablando de las elecciones en Brasil, trayendo, porque nos
muestran, hasta él mismo decía, ¿no? Francisco Castaño. Nos decía, sí, nosotros también cuando queremos ver las noticias internacionales vemos el huracán, vemos a ver qué es lo que pasa afuera, el agua, qué es lo que pasa en Florida, pero lo que tiene que ver con la vinculación de nuestro país, económicamente hablando, y las elecciones que son tan importantes de quienes van a ser elegidos para después nosotros poder encadenar toda la vuelta, está pasando en Brasil y de qué manera nos condiciona a nosotros también. Y esta realidad, lo que le marcaba, que nosotros lo hemos conversado con vos, que el desbarajuste que hay a nivel nacional de Argentina, que decimos, bueno, el país que está pata para arriba y qué es lo que elige la gente, y siempre eligiendo ese peor, el menos peor para que sea nuestro presidente o para que sea nuestro legislador, también está pasando en Brasil. O sea, es una condición de todo el mundo. Con esto no nos excusa para decirnos, bueno, si pasa en el mundo, ¿cómo no va a pasar en Argentina? Pero digo, hay un llamado de atención de parte de la sociedad que evidentemente todos los que estamos viendo la política y la realidad todos los días y escuchamos a gente como vos que está más metido todavía y nos rumbea un poco el camino o nos puede describir cómo viene la lógica, nos preguntamos ¿hasta dónde se va a aguantar todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar la gente aguantando todo esto? A ver, yo no, obviamente no hago futurología, lo digo todos los días. Uh-huh. Lo que observo es, digamos, que el gobierno no se va a detener antes, ¿sí? El gobierno no va a decir, bueno, esto es suficiente, ya arriesgué mucho, digamos. El gobierno va a ser detenido por el pueblo en algún momento. Yo creo que no falta tanto, pero el gobierno solo no se va a detener. Digamos, y es probable que cuando el pueblo intente detenerlo, por la naturaleza de este gobierno, que es burro porque desconoce la mayoría de las cosas, desconoce la dinámica popular, desconoce la dinámica de los conflictos sociales, es muy probable que no se detenga e intente otra vez doblar la apuesta. Esa es mi preocupación mayor. Es decir, que este gobierno pueda llevar las cosas a un plano de enfrentamiento violento físico. Sí. ¿No? Digamos, yo no lo descarto para nada eso. Ahora, yendo a lo que decías vos, acá pasan dos cosas. Por un lado, hay un malestar generalizado de la gente que no es, digamos, que tienen en común Argentina, Brasil, la mayoría de los países hoy de la región. Bueno, Lula tiene un nivel de popularidad importante, pero le tocó remontar una situación muy difícil. En México hubo un gobierno que logró reelegir, es algo que no pasa mucho. Pero en general en Occidente lo que hay es un enojo de la gente con la democracia, porque la democracia, así como está, no resuelve los problemas que genera el capitalismo, no resuelve el problema de la desigualdad. Es decir, hay una desigualdad cada vez mayor, entonces la gente se pregunta, ¿qué sentido tiene que votemos si estamos cada vez peor? Y ese razonamiento es peligroso, porque en Argentina, así como en Brasil, llegó en un momento, bueno, para votar a Bolsonaro tuvieron que meter a Lula en cana, ¿no? Uh-huh. Y esto nos lleva al otro elemento que no podemos dejar de incluir en el análisis, que es el poder de los algoritmos. A mí me gustaría en algún momento hay que hacer un análisis profundo de cuánta soberanía política tienen nuestros países, ¿no? O cuán posible es manipular a una sociedad a la hora de votar teniendo las herramientas digitales adecuadas. Es decir, en el siglo XX comprobamos que los medios no lograban, tenían alguna influencia marginal, pero que los medios no llevaban a la gente de la mano como chico al colegio. Ahora, los medios del siglo XXI son muy distintos a los medios del siglo XX. Los medios del siglo XX amplificaban un mismo mensaje. Los medios del siglo XXI tienen Big Data, tienen inteligencia artificial, nos estudian, nos conocen, sacan nuestro perfil y segmentan mensajes en base a eso, y eso los hace terriblemente persuasivos. Exacto. Entonces nos pueden hacer creer prácticamente cualquier cosa. La tendencia es... Ese es el riesgo con el que corremos. Es decir, tenemos una soberanía, de mínimo una soberanía política limitada o amenazada. Exacto. Mucha gente dice, no sé, el teléfono te escucha, ¿viste? No es que te adivina, es que justamente con los algoritmos vos vas viendo cosas de interés y te van apareciendo después. Pero es terrible cómo la inteligencia artificial puede llegar a esos extremos y nos puede influenciar, ¿no? Machacándonos en cuanto a gustos, tendencias. La vez pasada decía, había un video muy interesante que era muy macabro, medio circense, pero que hacía justamente esto de la risa a través de los celulares, ¿no? Como querés ser feliz o como querés estar sonriente para ser feliz, bueno, es justamente a través de los celulares. ¿Cuál era la cosa a cambio? Y así terminaba el video con un payaso muy macabro, pero muy bueno, muy bien hecho. Decía, tu cabeza, tu cerebro, ¿viste? Y es así, recientemente es como nos manejamos. Maneja la cabeza y maneja todo. Ayer estaba escuchando
bueno, más allá, data más, data menos, la cantidad de legisladores. Sol Alconada fue una de las entrevistadas esta mañana en el móvil de Camila Ragazzini, acá en la ciudad de La Plata, que estuvieron ayer en el rectorado, nos contaba, se reunieron a la noche, hicieron un ruidazo, se acercaba gente, contaba sus historias, sus experiencias dentro de la universidad. Y Sol decía, los legisladores nos traicionaron, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos armaron esta respuesta espontánea, que fue un ruidazo que no perjudicó, más allá del ruido, no perjudicó en ningún punto a la sociedad, y sí hizo a esta visibilización. Pero cuando hablamos de vinculación con otros países, este año terminamos en realidad con un presupuesto del 0,57%, más bajo, que es el más bajo del 2006. O sea, mirá los años que nos vamos para atrás, ¿no? Y con un alto crecimiento de la matrícula que se dio, porque cada vez más jóvenes, por eso hablamos y insistimos con esto, primera generación, segunda generación de jóvenes que se graduaron de la universidad pública. Pero Argentina tiene el presupuesto destinado a las universidades más bajo de lo que es América Latina o la región latinoamericana en relación con la matrícula. O sea, cada vez hay más alumnos inscriptos por la gratuidad, por la calidad, por una serie de factores, pero sin embargo Argentina desde el 2006 tiene el presupuesto más bajo destinado a las universidades. Entonces, ¿cómo no se le va a aumentar? Por eso decíamos ayer, ¿cómo no se le va a aumentar o cómo no se va a aprobar este presupuesto que están pidiendo para poder mejorar no solamente lo edilicio, que ya estaba asegurado por este año, el año que viene no sabemos, pero también por la continuidad de los docentes, que son los que enseñan y brindan este conocimiento? Bueno, a ver, claramente viene en retroceso desde hace varios años. Yo creo que la economía argentina, no nos podemos olvidar, tiene un momento crítico, un punto de inflexión, que es, digamos, en 2016, el Congreso le aprueba a Macri el acuerdo con los buitres, y a partir de ahí empieza un nuevo proceso de endeudamiento, y a continuación de eso, un año, digamos, el endeudamiento fue aceleradísimo, y a continuación de eso, cuando no hay más a quién pedirle, viene en 2018 el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que ese es el punto de inflexión de la economía argentina reciente, que muchos se empeñan en ocultar. Alberto Fernández, yo no sé si fue un error o fue un producto de un acuerdo con Macri, deliberadamente omitió este tema e instruyó a sus funcionarios para que no hablaran de este tema, de manera de perdonarle la vida a Macri, con lo cual es cierto que, digamos, esto no se le puede achacar en su totalidad a Milei. Lo que es cierto a la vez es que en el país que tiene en la cabeza Milei, en el país del Rigi, es una factoría, ¿sí? Una factoría con una economía de enclaves primarios que explotan y saquean determinados recursos naturales que son de exportación, ¿sí? Y en ese país no hace falta ninguna universidad. En ese modelo de país, la universidad no es necesaria. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, y hablando del 2006, ayer estaba pensando, no tanto pedazo de historia que tenemos. En su momento también se tuvo la intención de pagar la deuda, se volvió a lo que era el Estado un montón de empresas, parte de YPF, Aerolíneas Argentinas, cuánto laburo que se hizo, ¿no? Y ahora se quiere estar en la misma, o sea, se está en la misma instancia de quizás pagar o esta deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo se privatiza todo, se regala todo, o sea, todo a la inversa. ¿Cómo en un momento puede ser que ese proyecto de país se podía dar y ahora no? Me pueden decir, bueno, porque la deuda hoy en día es más grande. Bueno, ok. No, son decisiones políticas, pero son claramente. Decisiones políticas, son decisiones políticas, por supuesto. Exacto. Ahí se cortó. A ver. Ahí te tenemos. Sí, justo estoy en la calle. Bien. No, te decía que no es que sea posible o no posible. Digamos, son horizontes, digamos, es el fruto de decisiones políticas en el marco de determinados proyectos que tienen también determinado marco de alianzas. Es decir, el gobierno, Milei, hoy, como Macri en su momento, gobierna en alianza o apoyado o apalancado en sectores que tienen otro proyecto, ¿sí?
donde la universidad no es necesaria, donde no hace falta, digamos, si los jubilados viven dignamente o no, pasa a segundo plano, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y contrariamente a eso también nos están cambiando esta lógica de decir, bueno, hay que poner énfasis en lo que es un proyecto educativo, como lo vemos en las escuelas. Esto está saliendo ahora públicamente desde el gobierno, ¿no? Fomentado por el gobierno, diciendo de que los chicos ahora con este nuevo plan se va a permitir de que los chicos cuando terminan, como nos pasaba a nosotros en nuestra época, era así, yo en realidad terminaba jardín sabiendo escribir mi nombre, los años que tenía, todo en imprenta mayúscula, y después ya cuando estaba en primer grado, terminaba primer grado, no estoy hablando de un par de años atrás, pero terminaba primer grado sabiendo escribir en cursiva, arrancaba imprenta mayúscula, imprenta minúscula y después ya la cursiva a fin de año terminaba en primer grado y a leer. Tenía que empezar. Bueno, sí, el sistema cambió, se dilató, es cierto, pero digo, mientras en un lado se está diciendo lo importante y los burros que hay en Argentina y que son los chicos que terminan tercer grado y que no saben leer y que no saben hacer una suma y demás, y por el otro lado te están queriendo privatizar la educación universitaria. O sea, la contradicción interna que hay, que la gente no entiende nada, y muchas veces hasta me pasa a mí de que por ahí escucho comentarios y me meto, lejos de querer incidir, me meto para poder explicar. Che, no, mira, pasa esto. Me pasa mucho, ¿sabes con qué? Con la entrega de alimentos. Cuando dicen, che, al final como que Milei no entregaba los bolsones de comida, mira qué bueno que están los bolsones de comida. No, pero en realidad Milei no los sigue entregando más. En realidad lo que está pasando es que el municipio, en conjunto con la provincia, hay que explicarlo. Sí, claro, porque, a ver, un componente necesario de este tipo de gobiernos es el cinismo, ¿sí? El sentido último de esta clase de gobiernos, empecé con la lectura de Los Ingenieros del Caos. Cuando termine lo vamos a charlar y se lo recomiendo. Ya lo poco que leí me gustó, cómo arranca. Que un poco explica, digamos, cuál es la matriz común a estos gobiernos de extrema derecha o de derechas alternativas, como se llaman ellos mismos. Digamos, no se trata tanto de, digamos, el objetivo no es tanto inducir a la sociedad a pensar de determinada manera, sino el de volvernos locos. Es decir, de que no sepamos qué tenemos que pensar, de que no sepamos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, de que no sepamos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, de que no sepamos qué nos beneficia y qué nos perjudica. Es decir, no es casual, es deliberado. Cuando Milei tuitea 50 veces en una madrugada, da 200 likes y 100 retweets, más allá de sus características personales, que yo creo que son un factor a considerar, hay un objetivo trazado en otro lado de volvernos locos, ¿sí? Que de eso se trata un poco. Exacto. Saber es lo que justamente nos da la libertad. De esta manera, si no nos permiten saber, no nos permiten crecer, si no nos permiten informarnos, no da. Ayer, y con esto te estamos despidiendo, ayer una cosa que planteó acá en la mesa Javier Astorga, que decía, en base al resultado que íbamos a tener con las universidades, era, ¿qué es lo que va a pasar si esto no funciona? Si no se puede bajar el veto de financiamiento a las universidades, ¿qué es lo que nos queda para después? O sea, si el gobierno no está escuchando las voces, si no está escuchando a los estudiantes, si no está escuchando a la juventud, si no escucha a la sociedad que se suma pacíficamente a esta movilización, ¿qué nos queda por hacer? Insisto, a ver, nos queda por hacer, organizarnos y seguir defendiendo nuestros derechos. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está en fase de repliegue. Repliegue prematuro porque no cumplió un año, pero repliegue al fin, ¿sí? Digamos, tener que vetar una ley de financiamiento universitario, por más que lo logres, no es un signo de fortaleza, es todo lo contrario. Entonces, lo otro es que cuando un gobierno así se repliega, hay que estar muy atentos y ser muy cuidadosos, porque puede ser, es cuando más peligroso se vuelve, ¿sí? Les recomiendo la intervención de Miguel Pichetto en la sesión de ayer. Te iba a decir por ahí ya hablaron de eso. No lo hemos charlado, no, estábamos dejando para este análisis. Si querés lo comentamos un cachito. Tiene que ver con la comparativa, ¿no? Cuando veíamos sobre inicio de año, viendo a ver de qué manera se defendía
este mega proyecto que se había iniciado en su momento, que había presentado el gobierno de la nación, donde él se puso al frente para defender y para unir las voces, y ayer decía, ¿qué es lo que aplauden? ¿Cuál fue tu apreciación en base a la intervención de Pichetto, que fue muy, muy correcto en cuanto a lo que dijo, claramente? ¿Cuál es el plan? Pichetto, está tratando de advertirle, muchachos, así no van a llegar a ningún lado. Lo dijo literalmente. Sí, y no tienen rumbo, no van a ningún lado, no tienen plan económico. Sí. Lo dijo muy claramente, es una sociedad de destrucción masiva. Muy claro, muy claro. Que yo creo que ellos en alguna parte se habrán sorprendido, por eso digo, por este intro que tuvo él mismo sobre el principio de año, quizás también en esta intención de y sin saber, ¿no? Verdaderamente con lo que se iba a encontrar o con las cabezas que se iba a encontrar del otro lado. Y ayer un Pichetto totalmente distinto en el discurso, planteando a dónde vamos. Y después pensando en Pichetto como digamos, uno de los legisladores más experimentados que hay en el país, yo intuyo que él, al principio, cuando fueron las extraordinarias, habrá pensado que podía jugar con este gobierno, que podía tirarle un par de guiños, y con el correr de los meses se dio cuenta que no había uno que devolviera una pelota redonda. ¿No? Y eso es un poco lo que le facturó ayer, y no es la primera vez que se lo factura. ¿Se acuerdan? El otro día dijo que aplauden, no sean estúpidos. Eso. Bueno, claro, igual, tal cual. Sí, en el discurso es muy correcto, y hasta la poesía puede llegar a meter Pichetto para adornar todo lo que está diciendo, que en parte, como decíamos, tiene razón. Brian, ¿querés decir? y después te encontrás con los argumentos de Finocchiaro. Y otro más. Diciendo que no iba a votar con el kirchnerismo, que antes de eso se cortaba ¿El brazo, dijo? Sí. Se cortaba el brazo. Sí. Sí, no, patético además, Finocchiaro también diciendo a quién responde, ¿no? Sí. Digamos, con la mirada más puesta en los mercados y en las calificadoras de riesgo que en las universidades. La pregunta es quién lo votó. Lo que tendría que preguntarse es quién votó a Finocchiaro, o los votantes de Finocchiaro tendrían que preguntarse si votaron esto, ¿no? Sí. Por lo pronto, Finocchiaro, que es docente de la Universidad Nacional de La Matanza, los estudiantes de La Matanza ayer dejaron clarísimo que ya es persona no grata. Es decir, va a tener que renunciar, algo va a tener que hacer, porque no va a poder seguir dando clases. Volvemos a lo mismo. Yo ayer decía, el resultado no va a ser positivo, no era una cuestión tampoco de adelantarse de futurología, pero sí era una tendencia. Bueno, finalmente se dio esa tendencia. Y lo de Finocchiaro también, algunos me llamaba la atención que por ahí se asombraban, estoy diciendo de la cúpula de legisladores o senadores, se asombraban lo que había dicho, y en realidad es sumamente coherente con el pensamiento que viene teniendo, con la ley Finocchiaro. Recordamos, nosotros lo hemos comentado acá, con la parte educativa, ¿no? Los contrapiés que tiene todo este proyecto que trajo a él y que se quiso implementar. Bueno, pero en cuanto a lo que dijo ayer puntualmente de los mercados y el beneficio de los mercados, y que el gobierno en realidad ganando esto, más allá de la adhesión de los gobernadores, lo que está mostrando es la fortaleza política para el afuera. Y es algo que nos sorprende, porque en realidad hasta nosotros lo analizamos de esa manera, ¿no? Si se aprueba una ley en el Congreso... No, lo loco es que lo haya dicho en medio en marco de una sesión, y que quede el registro para la historia. Eso es lo vergonzoso. Digamos que ellos hablan de eso en privado, no nos cabe ninguna duda. Y nosotros ahora, también la vergüenza es que lo haya dejado ahí, los dedos pegados por todos lados. Digamos. Sí, terrible. Yo veo una cosa sin filtro, pero la verdad que... Yo ponía el ejemplo gráfico ayer, vos podés decir lo que vos quieras, pero podés graficarlo, decorarlo como vos quieras, pero después metés la mano en el aceite lo y el aceite te quema. Cada día es una época pornográfica, ¿no? Claro. Recordando, para tenerlo en este último día de esta semana, le mandamos saludo, claro, en los cortes le mandamos saludo, viste, ahí hasta la gente lo está saludando también del otro lado, lo está extrañando. Bueno, compañero, nos volvemos a encontrar el lunes, porque mañana... Que tengan un buen fin de semana. Les mando un gran abrazo. Dale, otro para vos. Chau, que no decaiga. Gracias. Adiós. Abrazo grande. Bueno, ya escuchábamos entonces al análisis político, aprovechando los momentos que tenemos para desarrollar un poquito más. Lo aprovechamos a Gastón Garriga, sobre todo finalizando la semana, después de toda esta vuelta, ¿no?, que estábamos esperando lunes, martes, con la vigilia. Finalmente, en el día de ayer...
estando acá en la radio, dando comienzo a esta sesión, bueno, vamos a ver qué pasa con el presupuesto 2025, que también va a estar contemplado todo esto, a ver qué es lo que se va a debatir. E insisten desde el gobierno que no tienen nada que ver contra las universidades, salió Toto Caputo también, ahora no van a poder decir que lo van a judicializar, porque bueno, ya se aprobó, está a favor de ellos, de lo que estaban diciendo, así que... Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es que de un lado dicen no vamos a tocar a las universidades como dicen tantas otras cosas. Tengo un punto, si querés lo compartimos en estos minutitos antes de que... ¿Vos ahora te vas para allá para el polideportivo? Sí. Bueno, Milei dijo, esto es un recordatorio de lo que fue el debate presidencial. El debate presidencial del año pasado, aquellos que estábamos mirando por TV todos muy atentos y dando por sentado de que esa persona no podía ser presidente de la nación, bueno, finalmente lo fue. Y está bueno recordarlo porque una de las cosas que dijo Javier Milei fue que la educación y la salud van a seguir siendo públicas, no es una decisión del Ejecutivo. Escuchen bien lo que dijo. No es una decisión del Ejecutivo. La salud y la educación para nosotros son muy importantes. Lo teníamos con el ejemplo del Bonaparte, que al final se logró a través de ATE. Ayer salió con nosotros, con el Vasco, salió Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nación, diciendo de que, bueno, por lo menos lo que pudieron coordinar con el gobierno y lo que no se iba a permitir era negociar los puestos laborales, que 600 y monedas son los puestos que se mantuvieron, que están ahí trabajando, pero lo que salió previamente con el Bonaparte, con un hospital tan importante como lo es en cuanto a salud mental y a la asistencia en los barrios, en la gente que va, busca, que se está haciendo tratamientos, que atendieron lo que va del año 25.000 personas, 25.000 pacientes, metió la pata. Bueno, pero después tenemos lo de esto, el veto al financiamiento de las universidades, el querer cerrar otros hospitales también, porque lo vimos con lo del Bonaparte, es un punto aparte. me queda ahí. Es un punto aparte porque se logró esta continuidad. Pero del otro lado tenemos el problema y el gran problema del Garrahan, donde se están tratando, primero que no se está destinando el presupuesto para la compra de materiales necesarios, la decadencia misma, hablaban los mismos trabajadores, la calidad se compra en otra distribuidora, no sé de dónde traen, pero sí, o de la India, me parece, no sé, pero lo cierto es que la calidad de los materiales era terrible y querían que sean reutilizables. Mostraban los materiales y los materiales llenos de sangre no pueden ser reutilizables y se está pidiendo eso porque no hay presupuesto, porque no hay plata para los hospitales. Bueno, el inminente cierre de muchos lugares también es algo que está latente, que tiene que ver con la salud pública. Primero, te aumentan las prepagas, te obligan a que vos vayas a la salud pública, al hospital, a las salitas, y cuando caes en las salitas no tienen ni las herramientas, ni los elementos, ni nada. O sea, la gente donde va se termina muriendo. O sea, es un genocidio masivo. Y después se empiezan a cerrar las cirugías de alta complejidad por los recortes presupuestarios. No solamente es si se te pueden brindar elementos o no en un hospital, sino también las cirugías, muchas programadas que tienen que ser reprogramadas porque no se puede importar, no se puede traer, no se puede nada. Después otra de las cosas que decía es, para nosotros es muy importante la alimentación de los niños. Frase directa estoy leyendo, 6.000 toneladas de alimentos encanutados, como lo vimos, que los fueron entregando, algunos los tuvieron que tirar porque parte de ellos se venció. El 63% de los niños son pobres en Argentina y más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer. Frases en campaña, como nos pasa siempre, con todos los candidatos, esto no excede a nadie se salva del archivo, pero bueno, es importante recordar porque a 6 meses parece que tenemos una vorágine terrible de cosas que pasaron, que van pasando en el día a día y que no recordamos, pero este es el presidente que cuando era candidato y en campaña decía una cosa y finalmente en tan solo 9 meses nos demuestra todo lo contrario. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Noticias, análisis.